Si usted vino agobiado, agotado, endeudado, herido, atribulado, la palabra te dice: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y caminó. Y Dios te quiere ver en victoria. Dios te quiere ver más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Dios te quiere ver caminando como un hijo, como una hija de Dios, como un rey. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, por el cual aquí estamos, los herederos y coherederos de Dios, de todo lo que hay en esta tierra, de la herencia eterna y de la herencia divina. Vamos a la palabra de Dios para quitarme este gozo, esto que tengo en mí. 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7. Pero antes de iniciar a leer la escritura de la palabra de Dios, estamos comenzando, como le decía, el nuevo año. Estamos comenzando 40 días de ayuno y oración. Y hay disciplinas espirituales que nosotros debemos de desarrollar. Aquellos que somos de casa conocemos las disciplinas espirituales y tenemos beneficios de las disciplinas espirituales, pero también tenemos personas que están comenzando a practicar y a caminar en las disciplinas espirituales. Hemos desarrollado el lema en este nuevo año: arraigado y fundamentado, según lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios. Y como iglesia estamos dispuestos y preparados para avanzar, para comenzar y experimentar lo bueno que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Y cómo comenzamos nosotros? En ayuno. ¿Cómo comenzamos nosotros? En oración, con peticiones y acción de gracias. Mire, algo muy maravilloso, que aquí aprendemos a darle gracias a Dios. De antemano de recibir los beneficios que Dios nos va a dar, nosotros le damos gracias. Y cuando somos un pueblo agradecido, Dios derrama su bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, en esta carta Pablo quiere dejar algo claro de mucha importancia. Él quiere desarrollar la fe. Él quiere enseñarnos cómo vivir conforme Jesús, lo que Jesús desea, nuestro cambio de vida, conforme el diseño y el plan que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo es tan claro en expresar la responsabilidad que todos los creyentes tenemos. Y usted dirá, ¿cuál es esa responsabilidad? Claro, para tener beneficios tenemos responsabilidades y debemos de conocer cómo alcanzar cada una de ellas. Por el cual en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, si usted tiene donde anotar, vaya anotando la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia física, subraye, o si tiene una Biblia digital, también usted puede marcar ahí. Pablo escribe la epístola pastoral a Timoteo, un joven misionero discipulado por él, en el cual llegó a ser pastor en Efeso. Y 1 Timoteo capítulo 4, 7, 8 dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Cuando yo leí ese primer versículo, yo me hice esa pregunta y me fui a la Nueva Versión Internacional, que traducida dice en 1 Timoteo 4, 7: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la devoción. La primera versión, la Reina Valera actual, dice ejercítate en la piedad. En la Nueva Versión Internacional dice ejercítate en la devoción. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Mire qué increíble, Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo, no lo pierdas discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Increíble, ¿verdad? Que claro está la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo nos está enseñando un secreto muy importante: la piedad, la devoción
y la sumisión, que al final nos lleva a encontrarnos con Dios, a ser el reflejo de Cristo, a hacer el diseño conforme que Dios dice. En el versículo 8 dice la palabra de Dios en Reina Valera actual 2015, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad, que dijimos que era la devoción y la sumisión, para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Entonces, la física para poco aprovecha, pero increíblemente el espiritual tiene para esta vida y para la venidera. Entonces el apóstol Pablo aquí hace una analogía y hace una relación y una semejanza de lo siguiente. Y para que ustedes entiendan, en Éfeso había un coliseo y en ese coliseo se desarrollaban los Juegos Olímpicos de esa época. Se desarrollaban el atletismo y otras prácticas físicas, por el cual Pablo, cuando está escribiendo su carta, él recuerda que él puede hacer un ejemplo. Mira, el atleta logra el objetivo, pero solo por poco aquí en la tierra. Pero tu experiencia espiritual, tu caminar espiritual te ayuda aquí y te ayuda en la eternidad. Eso es lo que quiso decir Pablo. Entonces Pablo hace esa relación o semejanza. ¿Y qué es lo que sucede? El ejercicio corporal da como resultado y beneficio visible. Usted ve un atleta en buenas condiciones físicas, pero también el ejercicio espiritual da resultado y beneficio visible, pero nada más que eternos. Y aquí lo vamos a ver conforme vamos desarrollando la palabra, que como el ejercicio espiritual es de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y en este año queremos desarrollar ese ejercicio espiritual para tener los beneficios espirituales que Dios a nosotros nos quiere dar. ¿Cuántos quieren beneficios? Todos vamos a recibir los beneficios y los milagros de parte de Dios. Entonces yo me hacía una autopregunta. Yo me preguntaba, ¿estoy preocupado yo en este día y cada día en ser piadoso, en ser sumiso o en ser devoto, en buscar la presencia de Dios? De corazón sincero yo busco al Señor. ¿Realmente yo doblo mis rodillas para buscar al Señor? ¿Realmente yo levanto mis manos y alabo al cielo para alabar a mi Dios? Y eso a mí me confrontó. Eso a mí me hizo cambiar. Eso a mí me hizo que yo debía tomar un paso más para lograr el objetivo que Cristo desea para cada uno de nosotros. Y todo empieza poco a poco. El ejercicio físico, ustedes saben que va en crecimiento, comienza de poco a poco. ¿Es correcto, hermanos? También el ejercicio espiritual. Tenemos 10 días de estar desarrollando un ejercicio espiritual. Ayuno matutino, oración en el matutino, dándole acción de gracia en el matutino, alabanza en el matutino. Entonces nosotros en 10 días hemos desarrollado poco a poco esa práctica espiritual. Y dice 1 Tesalonicenses, el mismo Pablo escribe en el capítulo 5, 17, oren sin cesar. El mismo dice, no dejen de orar. Y orar no solamente es venir al matutino. Orar es cuando usted se va del matutino, en el carro, en su casa, en el autobús, en la mañana, en la tarde y en la noche. Usted puede orar sin cesar y va a recibir mucho beneficio de parte de Dios. Pero para eso tenemos que tener disciplinas espirituales. ¿Cómo se desarrollan las disciplinas espirituales? Por medio del hábito. Si usted 21 días toma una actividad específica y la desarrolla el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al 21 día, se le hace un hábito. Entonces usted va a orar sin cesar, usted va a leer la palabra de Dios sin cesar, usted va a buscar del rostro de Dios sin cesar y usted va a tener una gran y maravillosa llenura del Espíritu Santo. Y esa es la que le hace y le permite tener los milagros que usted tanto necesita. Usted necesita ser lleno, por el cual lo podemos hacer de manera personal o lo podemos hacer de manera grupal. ¿Por qué le doy este ejemplo? Nosotros no podemos dejar de congregarnos, ¿es correcto?
No dejen de congregarse como otros tienen por costumbre, dice la palabra. Entonces, personal es: yo tomo la palabra de Dios, escudriño la palabra de Dios, medito la palabra de Dios, memorizo la palabra de Dios, mas Dios suplirá todo conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y todo es todo. Entonces yo la memorizo. En el momento que yo tengo una necesidad, yo recuerdo la palabra y yo la digo. En ese momento usted puede hacer un ayuno también y usted puede desarrollar un hábito, pero grupal es muy importante. ¿Por qué es importante? Hoy lo hicimos. Todos levantamos nuestras manos al cielo. ¿Sabe lo que sucedió? Como lo que sucedió en Pentecostés. Juntos como estamos, pero unánimes, levantamos nuestras manos al cielo y declaramos: poderoso es Dios. Mi alma te anhela, mi alma te busca, mi alma te desea. Y es ahí donde usted siente una presencia viva, real y verdadera del Espíritu Santo. Y eso es lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Además de levantar nuestras manos al cielo, nosotros tomamos nuestra Biblia y estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué beneficios desea que practiquemos para tener disciplinas espirituales? ¿Qué debo yo de hacer para encontrar el reino de los cielos? Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estamos todos juntos, unánimes, el reino de los cielos está aquí. Y los milagros sobrenaturales comienzan a suceder. Y todo comienza a cambiar. Donde hay oscuridad, llega la luz. Donde hay enfermedad, hay sanidad. Donde hay escasez, comienza la abundancia y la riqueza. Donde hay falta de amor, comienza a brillar el amor. Donde hay discusión, donde hay quebranto, donde hay dolor, donde hay herida, comienza Cristo a sanar y a sanar y a sanar y a sanar. Y comienza a desarrollarse algo maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y a eso le llamamos los beneficios espirituales. Son los milagros que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. El tesoro más grande que tenemos, el tesoro más grande que tenemos, usted lo tiene en sus manos. La poderosa, infalible palabra de Dios. El libro más vendido en todos los tiempos. El libro más leído en todos los tiempos. El libro más estudiado en todo el tiempo. No importa qué profesión usted tenga, siempre buscará de la palabra de Dios, porque aquí está el tesoro que Dios tiene para la respuesta a sus necesidades. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros le tomemos importancia. Entonces vamos a ver en primer lugar el beneficio que vamos a tener y cómo aplicar esto para encontrar y tener un desarrollo, una práctica espiritual. Puede anotar punto número 1. En primer lugar, amada iglesia y amada familia, las disciplinas espirituales y los beneficios vienen por medio de ayudar a conocer más de Cristo y ser como Él es. Nos ayuda a conocer más de Cristo y ser como Él es. Y ahora sí vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 1 y vamos a leer el versículo 2 también. Como le decía, le estaba escribiendo Pablo a su discípulo Timoteo, que fue un joven misionero y que llegó a ser pastor de Efesios. Y aquí en Efesios capítulo 5 versículo 1 escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tenemos todos Efesios 5? Dice la palabra de Dios: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, debemos de hacerlo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Entonces tenemos que ser imitador de Dios. Continúa la palabra: y anden en amor. Cuando usted anda en amor, usted se asemeja a Cristo, porque Cristo es amor.
¿Quiere saber y conocer un buen cristiano? Cuando usted ama al prójimo. ¿Quiere saber y conocer un buen cristiano? Cuando ve usted a un hombre y a una mujer que se despoja de lo que tiene para demostrar el amor que le tiene a su hermano, como Cristo lo tuvo con nosotros. Entonces Pablo escribe aquí: y anden en amor como Cristo también nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Demostrado en la cruz. Derramó su sangre por amor a nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. ¿Se da cuenta cómo se desarrolla el amor? Cuando usted ama al prójimo y cuando usted de lo que tiene le da al prójimo, usted demuestra lo que Cristo hizo como ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿A quién? A Dios. Para ser nosotros un buen hijo, tenemos que tener esa práctica espiritual. Para ser imitadores de Dios, para ser hijos amados, para andar en amor como Cristo nos demostró, tenemos que ser ofrenda y sacrificio para el prójimo. La importancia de ejercitarnos nos dará en conocerle a Él. Cuando uno demuestra el amor, demuestra que Cristo está en uno. No solamente que lo conoce en Él, sino que demuestra que realmente Cristo vive con uno. Y qué lindo cuando Cristo vive con uno. ¿Sabe por qué? Porque tiene algo poderoso y maravilloso siempre que enseñarnos. Mire, Pablo fue un hombre tan letrado. Pablo, antes de llegar a ser Pablo, era Saulo, un hombre judío, un hombre que conocía la palabra de Dios. Había sido preparado para ser rabino y fariseo. Había vivido en Jerusalén para ser educado por Gamaliel. Era un hombre que conocía toda la ley, pero ¿sabe que él no conocía lo que él escribió? Él conocía la ley, sabía que Dios existía, pero no era imitador de Dios. ¿Sabe por qué? Escrito está: produjo la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Él lo condenó ante los judíos, lo condenó ante el Sanedrín, y Esteban fue apedreado y murió. Pero Esteban levantó su mano al cielo y dijo: yo veo abiertos los cielos y sé que mi Padre me espera, porque la gloria venidera, la gloria postrera es mayor que la primera, porque el beneficio espiritual está en el cielo, no solamente está aquí en la tierra. Y hoy me voy con Cristo. Hoy me voy al cielo. Qué buen ejemplo de Esteban. Y Saulo fue un instrumento de hacer que Esteban glorificara a Cristo. Demostrar que los cristianos tenemos que anhelar el reino de los cielos. Tenemos que anhelar estar en la presencia de Dios. Este hombre fuerte, Pablo, este hombre que tenía el poder y la posición y la fama, ¿sabe qué le pasó? Muy sencillo. En Hechos 9 iba Pablo en camino a Damasco, y aconteció que de repente le rodeó un resplandor del cielo y él cayó en tierra y escuchó una voz, y esto está en el versículo 4, Hechos 9:4: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él fue: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta que él no era imitador de Dios? ¿Se da cuenta que él no era conforme al diseño de Jesús? Pero lo más maravilloso sucede en el 6: pero levántate, Cristo nunca te va a dejar caído. A pesar de tus rebeliones, a pesar de tus pecados,
a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, ¿sabe lo que va a hacer Cristo? Levántate, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Y por 3 días quedó ciego, la escama lo tenía en los ojos. Solo me acuerdo cuando solamente podía el sacerdote entrar al trono de la gracia, de la presencia de Dios, porque había un velo que nos separaba. Pero cuando Cristo falleció en la cruz, el beneficio más importante fue que se rasgó ese velo y nos permite a nosotros entrar a la presencia de Dios. Y el beneficio que recibe Pablo en ese momento es que las escamas al 3er día se le caen y se encuentra con el verdadero Jesucristo de amor, de gloria, de perdón y de misericordia, que te ama a ti, te desea a ti, anhela por ti y desea que tú le busques a Él. Eso aprendió Pablo. Por eso Jesús dijo en Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que Cristo nos lleva a ser como Él es? Él desea que seamos imitadores de Dios y que realmente seamos como Cristo es, lleno de gracia, de amor y de perdón. ¿Cómo Él nos ama, verdad? ¿Cómo Él demuestra ese amor? En Efesios 5, siempre en el versículo 8 dice la palabra de Dios: porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ¿eran qué? Fíjese que Pablo, a pesar de que conocía la palabra, a pesar de que él era un fariseo, un rabino, un hombre docto, ese hombre vivía lo que escribió. En otro tiempo eran tinieblas. Él no conocía la verdad, no conocía de Cristo. Ahora son luz en el Señor. Esto cambió la vida de Pablo. Esto se da cuenta que es un ejercicio que al darse y a entregarse a Cristo y comenzar en oración y comenzar Pablo en ayuno y comenzar a ver la vida como Cristo lo hacía, lo llega a entender que él estaba en las tinieblas. Y él escribe seguido: ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En toda justicia. ¿Sabe cómo se logra eso? ¿Sabe cómo se logra ese propósito de vida? Está en el versículo 18. Dice la segunda parte del versículo 18 de Efesios 5: más bien sean llenos del Espíritu. Cristo dijo: les conviene que yo parta, porque la promesa estará con ustedes. Y Pablo dice: sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose uno a otros en el temor de Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿Cuántos vinieron a exaltar a Dios? ¿Cuántos vinieron a cantar a Dios? Por lo cual somos hijos actos, somos redimidos, somos comprados con sangre y somos transformados para ser conforme a la estatura de ¿quién? De Cristo. ¿Usted lo puede lograr, hermano? Sí podemos.
si nos unimos en estos 40 días de ayuno en oración, lograremos el objetivo que Cristo desea, que desarrollemos un beneficio, ser lleno del Espíritu Santo para tener la gloria de Dios viva en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué sucede? Usted lo va a conocer, pero se lo voy a adelantar. Cuando usted está yendo el Espíritu Santo, usted ve que lo imposible para el hombre, para Dios es posible. El dictamen médico usted lo va a leer y va a decir, bueno, ese es el dictamen de la ciencia humana dada por Dios. Pero lo que el Dios hace, el Dios de poder, el Dios de milagro, eso lo puede revertir. Porque tengo un Padre amoroso que desea darme sus beneficios y ser lleno de milagro. Pero como decía aquí Pablo, más bien sean llenos del Espíritu. Como le decía, en primer lugar, el primer principio nos ayuda a conocer más de Cristo y ser como Él es. En segundo lugar, cuando practicamos de manera especial las disciplinas espirituales, nos permite experimentar crecimiento espiritual. Y usted dice, ¿y cómo se ve eso? ¿Cuál es el termómetro que a mí me permite conocer que yo estoy creciendo espiritualmente? Bueno, comience mañana el primer día de venir a la matutino. Y al tercer día, algo va a resucitar en su vida. El espíritu se va a levantar. El espíritu se va a avivar. La llama va a comenzar a iniciar. Mire, hay hermanos que ya recibieron milagros en 3 días. Habrán hermanos que en 3 semanas. Habrá hermanos que en 3 minutos. Cuando usted desarrolla una disciplina espiritual, usted va a recibir los milagros del cielo. Hágalo. ¿Quiere que se lo demuestre bíblicamente? Muy sencillo, Pablo lo hizo. Él desarrolló y tuvo el fruto del Espíritu. Tuvo una vida piadosa, una vida en santidad. Santidad es apartado, dedicado y exclusivo. ¿Para quién? Para Dios. Él fue generoso, hizo la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué tuvo Pablo? Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Cuántos quieren tener paciencia? Todos lo necesitamos. ¿Cuántos necesitamos tener fe? Todos tenemos un grano de fe, pero nosotros podemos aumentarla. ¿Y cómo se hace eso? En el libro de Hechos, en el capítulo 14, nos da una demostración increíble de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y mientras usted va a Hechos, capítulo 14, 8, Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que le dan testimonio de mí. Ella es la que hablan del poder y los milagros que yo hago. Ella es la que habla de lo que yo soy capaz de hacer a favor de ustedes, de permitirle experimentar el crecimiento espiritual. Y esto que vamos a leer, ¿de dónde lo vamos a leer? Hechos 14. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Todo lo expuesto en esta casa y todo lo que se predica en esta casa se basa en la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Hechos, dice la palabra de Dios 14:8. Pablo y Bernabé están en Listra. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies. ¿Sabe qué es imposibilitado? No podía mover. Era paralítico. Cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué está oyendo usted en esta noche? La palabra de Dios. Usted no puede apartarse de la palabra de Dios. Usted tiene que, como decía al inicio, usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y antes de escudriñarlo, usted tiene que orar.
Y usted tiene que aprender esos versículos bíblicos para que cuando usted se sienta paralítico y sin movimiento, usted busca a Hechos 14 y usted lee en la palabra en el versículo 8. En el 9 se oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Pablo fijó la vista y vio que tenía fe. Si Dios lo ve hoy a usted, que usted levanta sus manos al cielo y las miradas al cielo también, y usted tiene fe que va a ser Dios, lo imposible para usted va a ser posible para Dios. Ya no va a ser cojo, ya no va a ser inválido. Eso que te ha detenido, eso es lo que te ha sostenido, eso es lo que no te ha permitido avanzar. Dios te va a sanar, te va a levantar y te va a hacer caminar como hizo con el cojo, porque Pablo vio en él fe. Dios ve fe en sus hijos que están aquí en casa. Es una gran enseñanza. Y dijo, dice el versículo 10, a gran voz. ¿A gran qué? Voz. Levántate. Iglesia, levántese. Si usted vino agobiado, agotado, endeudado, herido, atribulado, la palabra te dice: levántate, derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y caminó. Y Dios te quiere ver en victoria. Dios te quiere ver más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Dios te quiere ver caminando como un hijo, como una hija de Dios, como un rey. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, por el cual aquí estamos, los herederos y coherederos de Dios, de todo lo que hay en esta tierra, de la herencia eterna y de la herencia divina. Hermano, no se quede sentado. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse y avanzar, arraigado y fundamentado en la roca eterna, que es el que te hace caminar. Va delante de ti, va caminando contigo. Hechos 16, solo avancen una página o 2 páginas. Pablo y Sila se encuentran en Filipo, y estos hombres se encuentran a una adivina, por el cual le dice: hey, le dice Pablo, ese espíritu se va en el nombre de Jesús. Y por hacer ese milagro se le vino todo Filipo encima. Lo lastimaron, lo golpearon, lo apedrearon y no sé qué más cosas le hicieron. Y para terminar de variar, lo metieron a la fosa más oculta, más profunda, y lo encadenaron. Pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Lo que hicimos hoy nosotros. Versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Cuando usted se encuentra en el banco, en el supermercado, en el bus, en el taxi, alabando y orando, le van a escuchar. Y lo van a tratar de 2 maneras: como loco o como hijo de Dios. Pero no importa. ¿Sabe por qué? Porque el resultado dice: entonces de repente. Y esos son los de repente que hoy Dios va a hacer. Esos son los de repente que Dios está haciendo en estos 10 días. Esos son los de repente que estos 40 días Dios va a hacer. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó, vio las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaban que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó. ¿Pablo le qué? Le gritó: ¡hey! Un momento, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ni uno se fue.
Qué lindo es ser libre con las puertas abiertas y alabar a Dios. Qué lindo es que las cadenas se caigan por estar alabando a Dios. Qué lindo que se rompan los grilletes por estar alabando a Dios. Y que nadie se vaya. Y que digan, este realmente es un hijo de Dios. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo. De aquí no nos movemos porque aquí sucedió algo inusual. Los de repente de Dios están presentes. Lo inusual de Dios están presentes para cada uno de nosotros. No renuncie. Camine firme, arraigado y fundamentado con Cristo. Porque Él le ama. Él le ama. Entonces, Él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolo afuera, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo un día me hice esa pregunta. Me encontraba en una situación muy oscura, muy dolorosa, sin salida, sin dirección. Y yo me hice esa pregunta: ¿qué debo de hacer? Y la palabra me dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Enamórese de la palabra de Dios. En los momentos de necesidad, los beneficios espirituales están aquí. No solo hay dos beneficios, aquí hay miles de beneficios espirituales, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios quiere revelarle a sus hijos. Y todo está en que usted disponga una práctica, un hábito, en estos 40 días que nosotros estamos haciendo el ayuno y la oración, y usted recibirá el milagro esperado. El salmista David decía: yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿Cuáles son tus temores, iglesia? ¿Cuál es tu clamor, iglesia? ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? El Señor hoy te escucha y el Señor va a actuar a favor tuyo. ¿Lo creen, iglesia?